¿Su nombre completo cuál es, perdón? José Luis Calva Cepeda. ...8 de octubre de 2007... calle Mosqueta, número 198... Colonia Guerrero, Ciudad de México. Elementos de la policía suben las escaleras de un edificio deteriorado. Van en busca de un hombre, José Luis Calva. Su novia, Alejandra Galeana, de 32 años y madre de 2 hijos, fue reportada como desaparecida 3 días antes. Los vecinos han reportado un olor insoportable proveniente de su departamento. Los policías tocan la puerta. No hay respuesta. Vuelven a tocar. Escuchan movimiento adentro, pasos apresurados. Entonces, un cuerpo atraviesa la ventana. José Luis se ha arrojado desde su departamento intentando escapar. Cae, rueda, se levanta sangrando, corre hacia la calle. Un automóvil lo golpea. Luis cae inconsciente sobre el pavimento. Los policías bajan, llaman a una ambulancia. Y entonces, 2 de los oficiales deciden entrar al departamento. Lo que encontrarán allí será una de las escenas más perturbadoras en la historia criminal de México, porque sobre la estufa, en un sartén, hay un antebrazo humano. Bienvenidos a su canal Archivo Social. El día de hoy te presentamos la historia de José Luis Calva Cepeda, el poeta caníbal, el caníbal de la Guerrero, un hombre que escribía sobre sus fantasías más oscuras y luego las convertía en realidad. Basado en hechos reales. El 20 de junio de 1969, nace José Luis Calva Cepeda en la Ciudad de México, hijo de Esteban Calva y una madre cuyo nombre rara vez aparece en los archivos, pero cuyo impacto en la vida de José Luis fue devastador. José Luis tenía 2 años cuando su padre falleció. Su madre quedó a cargo de 6 hijos, una familia numerosa, sin recursos, sin apoyo, y una madre que comenzó a ahogarse en alcohol. La criminóloga Lucía Bort, quien escribió el libro José Luis Calva Cepeda, el poeta caníbal, análisis criminológico de un homicida serial, documentó la infancia de Calva basándose en su propia autobiografía. Y lo que encontró fue desolador. La madre de José Luis no solo era alcohólica, era abusiva y cruel. Cuando José Luis rompió una figurita de porcelana a los 5 años, su madre lo obligó a dormir afuera, en el patio, durante días. Cuando no obedecía, lo golpeaba con lo que tuviera a la mano. Y había algo más perverso. La madre de José Luis tenía múltiples parejas, hombres que entraban y salían de su vida, y obligaba a sus hijos a llamar papá a cada uno de ellos. Imaginen ser un niño buscando desesperadamente una figura paterna y tener que llamar papá a extraños, que hoy están, mañana no, sin estabilidad, sin apego, sin amor real. A los 12 años, su madre lo corrió de la casa. Literalmente, lo echó a la calle. José Luis comenzó a vivir en las calles de la Ciudad de México. Cuidaba autos, boleaba zapatos, mendigaba, consumía alcohol y sustancias para olvidar. A pesar de vivir en la calle, José Luis encontró un lugar donde quedarse, un cuarto en la azotea del mismo edificio donde vivía su familia. Desde allí, los espiaba. A través de las ventanas, observaba a su madre, a sus hermanos. Los veía comer, reír, vivir sin él. Y en ese cuarto, en la azotea, algo oscuro comenzó a crecer dentro de José Luis. Un resentimiento profundo, un desprecio hacia su madre, hacia las mujeres,
hacia el mundo que lo había rechazado. Pero José Luis no se quedó en la calle para siempre. De alguna manera se reinventó, fue autodidacta, leyó, aprendió. Se consideraba a sí mismo un intelectual, un artista. Escribía poesía, obras de teatro y novelas. Se ganaba la vida recitando en las calles del centro histórico, vendiendo sus escritos, sus poemas. Para muchos, era un bohemio romántico, un poeta incomprendido. Regalaba chocolates y flores a las mujeres que le gustaban. Recitaba versos de amor. Pero detrás de ese poeta romántico había algo mucho más oscuro, porque las obras que José Luis escribía en privado no eran de amor, eran sobre tortura y control. José Luis Calva tuvo varias relaciones a lo largo de su vida adulta. Se casó, tuvo 2 hijas, pero ese matrimonio terminó, y las relaciones que vinieron después fueron cada vez más oscuras. Una de sus exnovias, Olga Lidia, publicó un testimonio escalofriante en un diario. El título, Dormí con el caníbal y sobrevivió. Olga Lidia era profesora de inglés, joven, educada. Se enamoró de José Luis cuando él le recitó poesía en un café. Pensó que había encontrado a un alma sensible, un artista incomprendido. Durante 4 meses vivieron juntos en casa de los padres de Olga Lidia en Ecatepec. Sus padres, Domitila y Raimundo, eran testigos de Jehová. Una familia religiosa, estructurada, tradicional, pero cuando la puerta del cuarto se cerraba, José Luis se transformaba. Según el testimonio de Olga Lidia, José Luis la ataba para satisfacer fantasías. La obligaba a ver películas de contenido explícito que no podemos mencionar en este video. La amenazaba. Si intentas dejarme, les haré daño a tus padres. La agredió, en al menos 2 ocasiones documentadas. Cuando Olga Lidia finalmente encontró el valor para dejarlo, José Luis no la persiguió, simplemente la dejó ir como si supiera que ella no era la indicada para sus planes. Años después, cuando fue arrestado, Olga Lidia se enteró por las noticias y se dio cuenta de que había escapado por muy poco. La siguiente relación de José Luis fue con Verónica. Poco se sabe de ella, no hay muchas fotos, poca información pública, pero lo que sí sabemos es escalofriante. En algún momento de su relación, Verónica desapareció. Su cuerpo fue encontrado en Chimalhuacán, Estado de México. Las autoridades no conectaron el caso con José Luis en ese momento, pero después todo tendría sentido. Y aquí viene algo que hace esta historia aún más perturbadora. José Luis no trabajaba solo. Tenía un cómplice, un hombre con quien, según investigaciones posteriores, mantenía una relación íntima. Este hombre confesó haber ayudado a José Luis en el trágico desenlace de Verónica. Describió el proceso, los detalles. Ambos fueron finalmente procesados, pero el cómplice recibió una sentencia menor. En abril de 2007, en Tlatelolco, se encuentra un cuerpo, en bolsas de plástico. La víctima, una presunta trabajadora del comercio carnal conocida como la jarocha o la costeña. Nadie reclamó el cuerpo. No hay familiares conocidos. No hay investigación exhaustiva. Es un caso más en una ciudad donde decenas de mujeres desaparecen cada año. Pero vecinos del edificio de José Luis lo vieron con una mujer que coincide con la descripción de la jarocha. Ella lo visitaba, subía a su departamento y luego, nunca más la volvieron a ver. Años después, las autoridades vincularían este caso con José Luis, pero para entonces, la jarocha ya era solo un número en una estadística,
una víctima sin nombre, sin familia, sin justicia. Y entonces, José Luis conoció a Alejandra, 32 años, madre de 2 hijos, trabajadora, responsable, una mujer que buscaba rehacer su vida. José Luis la enamoró con su poesía, sus palabras bonitas, sus promesas. Alejandra se mudó con él al departamento de Mosqueta 198. Al principio todo parecía bien, pero pronto José Luis comenzó a presionarla para que tuviera un hijo con él. Alejandra se negó. Ya tenía 2 hijos, no quería más, y esa negativa firmó su sentencia. El 5 de octubre de 2007, Alejandra no contesta el teléfono, no llega a recoger a sus hijos, no se presenta a trabajar. Su familia se alarma. Esto no es normal. Alejandra es responsable. Intentan comunicarse con José Luis. Él responde: Alejandra se fue, tuvimos una pelea, se fue con un amigo. La familia no le cree. Presentan una denuncia. Durante 3 días, José Luis continúa con su vida normal. Sale, compra cosas, recita en las calles, como si nada hubiera pasado. Pero los vecinos del edificio de Mosqueta empiezan a quejarse. Hay un olor terrible, insoportable. El 8 de octubre de 2007, la policía decide actuar. Suben al departamento, tocan la puerta. Cuando escucha que la policía está afuera, entra en pánico. No hay salida. El departamento está en un piso alto, pero hay una ventana. José Luis la abre y se lanza. Cae varios metros, golpea el pavimento, se levanta sangrando con fracturas, corre hacia la calle. No llega lejos. Un automóvil lo golpea. José Luis Calva queda inconsciente en medio de la calle Mosqueta. Los policías llaman una ambulancia y finalmente entran al departamento. Es una escena directamente sacada de una pesadilla. Encuentran restos de un cuerpo y en un escritorio, páginas y páginas de una novela que José Luis estaba escribiendo. El título: Instintos caníbales o 12 días. En la portada, una foto de Anthony Hopkins como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. José Luis no solo había cometido estos actos, los había documentado, los había convertido en literatura. La novela Instintos caníbales nunca fue publicada. Fue confiscada por la policía como evidencia y luego desapareció. Oficialmente está en algún archivo de la Procuraduría, pero nadie la ha visto desde 2007. Lo que sí sabemos, por los fragmentos que los investigadores revisaron, es que el contenido era profundamente perturbador. Según reportes de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, la novela mezclaba poesía con narrativa, temas recurrentes, control total sobre otra persona, fantasías de eliminación. Pero no era ficción abstracta. Varios pasajes describían escenas que coincidían exactamente con lo que le había hecho a sus víctimas. Era una confesión disfrazada de arte. El 31 de octubre de 2007, la Procuraduría reveló que también había encontrado una autobiografía en el departamento de José Luis. En ella describía su infancia traumática, el abuso de su madre, su desprecio profundo hacia las mujeres y, algo más escalofriante, sus deseos terminales desde la adolescencia. José Luis había contemplado desvivirse desde que era joven, pero primero quería cumplir sus fantasías más oscuras. José Luis era un fanático de El silencio de los inocentes. Había visto la película decenas de veces.
Tenía pósters, fotos, artículos sobre el personaje. Se identificaba con Hannibal Lecter, inteligente, culto y refinado. Pero José Luis no entendía algo fundamental. Hannibal Lecter es ficción, una fantasía creada por Thomas Harris. José Luis intentó convertir esa fantasía en realidad y lo logró, brevemente, antes de que todo se derrumbara. José Luis Calva fue trasladado al hospital de Choco. Tenía fracturas múltiples, conmoción cerebral, pero sobrevivió a la caída y al atropello, y tuvo que enfrentar las consecuencias. El 16 de octubre de 2007, José Luis presenta su declaración desde su cama de hospital. Confesó: sí, eliminé a Alejandra, tuvimos una pelea, estaba borracho y perdí el control. Pero añadió algo crucial: no la consumí, eso es mentira. Planeaba deshacerme del cuerpo para dárselo a los perros callejeros, para deshacerme de la evidencia. Durante la investigación, las autoridades comenzaron a conectar puntos. Verónica Martínez, encontrada en Chimalhuacán; La Jarocha en Tlatelolco; Alejandra Galeana en La Guerrero. El modus operandi era idéntico, y José Luis tenía conexión con las tres. El hombre que había ayudado a José Luis con Verónica confesó: José Luis me pidió que lo ayudara, dijo que era un favor, que ella lo había traicionado, me explicó cómo hacerlo, paso por paso. Parecía experimentado, como si ya lo hubiera hecho antes. José Luis Calva fue sentenciado a 50 años de prisión. Fue enviado al reclusorio Oriente para esperar su proceso definitivo, pero nunca llegaría a cumplir esa sentencia. El 11 de diciembre de 2007, apenas 2 meses después de su captura, José Luis es encontrado en su celda, aparentemente ahorcado, con un cinturón que no le pertenecía. Las autoridades del reclusorio Oriente reportan: el recluso José Luis Calva se quitó la vida mediante ahorcamiento, utilizó un cinturón para el acto, no hay signos de lucha, todo apunta a un acto voluntario. Elena, hermana de José Luis, rechazó inmediatamente la versión oficial. En declaraciones a la prensa, afirmó: mi hermano no se quitó la vida, lo eliminaron. Y el cinturón ni siquiera era suyo. En ese momento comenzaron a circular una teoría. En prisión, ciertos delitos son especialmente despreciados. Agresiones contra mujeres, contra niños. Es posible que otros reclusos decidieran hacer justicia por su cuenta. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. La investigación de su deceso fue superficial. No hubo seguimiento exhaustivo. El caso se cerró rápidamente, demasiado rápido. José Luis Calva falleció a los 38 años, en una celda, solo, en circunstancias sospechosas, y se llevó sus secretos a la tumba. Después de su captura, varios psicólogos y criminólogos analizaron el caso de José Luis Calva, intentando entender qué crea a alguien así. José Luis fue oficialmente diagnosticado con trastorno bipolar, rasgos sociópatas, dependencia a sustancias, depresión crónica, pero esos diagnósticos no explican completamente sus acciones. José Luis había fantaseado durante años con tener control total sobre otra persona, no solo en vida, sino después. Es eliminar la línea entre el yo y el otro. Es, literalmente, hacer que esa persona sea parte de ti, para siempre. Esta no era hambre física, era hambre psicológica, un deseo de control absoluto, de posesión definitiva. Y José Luis
cumplió esa fantasía. El caso Calva expuso algo que México no quería admitir. Los monstruos existen y viven entre nosotros. No tienen cuernos, no tienen colmillos, recitan poesía, parecen normales, hasta que no lo son. Este caso nos obliga a hacer preguntas difíciles. ¿Cuántos más como él hay allá afuera? ¿Cuántas desapariciones son realmente lo que parecen? ¿Cuántos depredadores se esconden detrás de máscaras de normalidad? Y la más incómoda, ¿pudo haberse evitado? José Luis tuvo múltiples banderas rojas, comportamiento de desprecio con parejas anteriores. Olga Lidia sobrevivió, pero nunca denunció por miedo. Vecinos que escucharon gritos, pero no llamaron a la policía. Si hay algo que podemos aprender del caso Calva, es que el trauma infantil no procesado puede tener consecuencias devastadoras, que la salud mental importa, que las banderas rojas deben ser tomadas en serio, que cuando alguien muestra signos de desprecio extremo, debemos actuar, no después, antes. Esta ha sido la historia de José Luis Calva, el poeta caníbal. Si esta historia te llamó la atención, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video.